Bueno, pues está con nosotros Eric Rojo, él es coronel en retiro del Ejército de los Estados Unidos y analista político militar. Gracias por estar con nosotros, coronel. Hola Nicolás, un gusto estar con ustedes y tu público. ¿Hasta dónde nos llevan las declaraciones de las últimas horas del presidente Donald Trump? ¿Qué podría llegar a pasar si nuevamente Nicolás Maduro osa a sobrevolar con sus aeronaves algún buque militar estadounidense? Él advierte y después, entonces, una advertencia y tenemos que repetir, la operación tiene dos motivos. Una, para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, hacia el mundo, porque no solamente viene a Estados Unidos. Y dos, un mensaje a Maduro, que se considera que él es el jefe principal de este grupo narcoterrorista que viene de Venezuela, que le llaman el Grupo del Sol, para que dejen de hacer esto. No va a haber invasión. Esa fuerza no está diseñada para una invasión, pero si hay una provocación, va a haber respuesta. Es decir, que pese a lo que publica la cadena CNN, ¿usted no cree que efectivamente Trump esté interesado en adelantar una incursión? Para nada. Ahí CNN está totalmente equivocado o llevando su propia agenda. Ya. Ahora, también la pregunta que surge es ¿qué pasaría si eventualmente Estados Unidos derriba aeronaves militares venezolanas? ¿Cuál podría ser la respuesta de Nicolás Maduro? ¿Tiene capacidad para responder? Tiene una capacidad relativa porque tiene más F-16 que fueron comprados antes de la dictadura y los han podido mantener. Tienen algún armamento ruso, pero realmente, como se dice comúnmente, sería pelearse con Sansón a las pedradas. No creo que Maduro sea lo suficientemente tonto o ignorante a provocar a Estados Unidos. Vea, Estados Unidos suma 10 aviones F-35 para su despliegue militar en el Caribe con el envío de estos activos para ejercicios en Puerto Rico. Revisemos cuáles son esas aeronaves. Son cazas furtivo de quinta generación. Pueden llegar a una velocidad de hasta 1930 kilómetros por hora. Su tecnología permite tener sigilo avanzado y fusión de sensores. Está cargado con misiles AIM-120, bombas JDAM, cañón 25 milímetros. Tiene además una capacidad bélica que le permite entrar en una guerra electrónica y también en ataques quirúrgicos sigilosos. Ahora veamos los cazas con los que Venezuela sobrevoló uno de esos buques de Estados Unidos en el Caribe en estos últimos días. Se trata de aviones F-16. Cazas de cuarta generación, ágiles y versátiles con una velocidad de 2.400 kilómetros por hora. Pueden llevar ataques aéreos y terrestres. Están cargados con misiles AIM-9, AIM-120, bombas guiadas y cañones de 20 milímetros. Pueden hacer ataques de precisión, combate, aire-aire. Coronel, ¿aquí cómo queda el balance militar? El F-16, que es un avión americano también, es muy buen avión, por eso está aún en servicio activo, se mandó a Ucrania, está en otras partes, pero no es algo con la cual se puede enfrentar a un F-35. Son totalmente dos generaciones muy diferentes, de capacidad muy diferentes, y no sería nada inteligente tratar de enfrentar a un F-16 con un F-35. Coronel, Nicolás Maduro respondió en las últimas horas a lo que decía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Recordemos que Washington también ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares para información que pueda llevar eventualmente a su captura y ha amenazado Nicolás Maduro con una lucha armada en todo el territorio si Estados Unidos concreta una agresión militar contra Venezuela. Yo quiero que me acompañe para que escuchemos lo que decía precisamente en la tarde de este viernes Nicolás Maduro. Estamos todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional, nacional, internacional, que es una fase de desarrollo, pero
si Venezuela fuera agredida de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional. Coronel, ¿usted ve efectivamente una etapa de lucha armada por parte de Venezuela cuando presentan cifras que son bastante cuestionables del número de milicianos que ahora componen esas filas después de la convocatoria que hizo el régimen en respuesta al despliegue militar de Estados Unidos? Para nada. Mira, en primer lugar, seguro que Maduro no tiene la capacidad intelectual de haber escrito lo que él dijo. Alguien se lo escribió, pero eso es un punto y aparte. Yo fui asesor militar en Venezuela y mi función fue ayudar a crear la reserva del ejército venezolano, que fue la que ayudó a que Hugo Chávez no pudiera dar el golpe de Estado antes de que fuera electo. Como venganza, él desarmó a las reservas y los convirtió en milicianos. Pero no creo, dada lo infeliz que es el pueblo venezolano, que realmente hubiese la capacidad, el interés de enfrentarse a fuerzas de Estados Unidos, que de todas formas nunca van a invadir. Es un problema, Maduro es un problema de los venezolanos lo tienen que resolver. La fuerza que está en el Caribe no está diseñada para una invasión, pero sí alguna persona, algún militar cercano a Maduro lo puede llevar en un helicóptero, sería bienvenido aterrizado en alguno de los buques americanos. ¿Qué tan cerca estaría dispuesto a llegar entonces Estados Unidos? Nada más allá de las aguas territoriales, a menos que Venezuela provoque. Si Venezuela le dispara a uno de los barcos americanos, a alguno de los aviones americanos, solamente tenemos que recordar la lección de Panamá cuando asesinaron a un oficial del ejército americano, y eso dio la pauta para que el presidente Bush ordenara la invasión de Panamá y la extracción de Noriega. ¿Usted qué cree que está buscando Estados Unidos? Es decir, podríamos considerar como una opción que también se contemple algún elemento que lleve a Nicolás Maduro a caer en el más mínimo error para proceder efectivamente quizá un poco más adelante. No creo. Vuelvo a repetir, la intención no es mandar un mensaje, pero no una invasión. No hay el por qué hacer la invasión, sino sencillamente sí defender el país del continuo tráfico de drogas. Hace 2 semanas la Guardia Costera Americana incautó suficientemente drogas para matar a toda la población del estado de Florida. Eso es a lo que nos interesa más que otra cosa, eliminar el tráfico de drogas y el tráfico de dinero. Recientemente, por medio de México, se capturó una gran cantidad de los precursores de fentanilo que vienen de China. Entonces, también tenemos que resolver ese problema entre México y China. Bien, también Nicolás Maduro en la tarde de este viernes hizo alusión a lo que estaba pasando, por supuesto, en el Caribe, las tensiones que han avanzado esta semana, y pareció haber enviado mensajes fríos, calientes. Me explico. En una parte de su intervención le dijo con bastante vehemencia a Estados Unidos que no se arriesgara a intentar un cambio violento de régimen, pero acto seguido suaviza el tono y dice que las diferencias con Washington, si bien están ahí, no son suficientes para detonar un conflicto armado. Escuchemos lo que decía en las últimas horas. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz, a la independencia. ¿Usted ve un factor miedo en las declaraciones de Nicolás Maduro, quien, insisto, habló muy fuerte en este fragmento del discurso, pero también suavizó el tono y dijo que no era necesario un conflicto armado con Estados Unidos? Él tiene miedo. Él tiene miedo porque lo único que él sabe es presidir sobre la dictadura en Miraflores.
y en otras ocasiones, llevamos varios años comentando sobre Maduro, yo solamente va a salir de Miraflores pies por delante. Entonces, sus discursos son para su público, para la gente que lo apoya, y él tiene que oír su voz para afirmarse a sí mismo que sigue en control del país. Coronel, finalmente llevamos un par de semanas hablando de este despliegue militar y cada día que pasa hay un elemento nuevo. Cada día que pasa la tensión parece ir escalando. Parece que no solamente estamos hablando de un mensaje, sino que ese mensaje viene acompañado precisamente de un episodio subsiguiente que le va agregando tensión a este conflicto, si se le puede llamar, en el Caribe después del despliegue de tropas estadounidenses. ¿Usted qué cree que más puede pasar después de que vimos justamente el bombardeo a esta embarcación narcotraficante, según Estados Unidos, en la que murieron 11 personas, después de ese sobrevuelo por parte de Nicolás Maduro a un buque estadounidense y la subsecuente amenaza de Donald Trump? Nada que no continúe en la misma situación. Si se siguen viendo naves, aeronaves y submarinos que son tripulados por los carteles que llevan droga, que llevan dinero o algún elemento de la aviación venezolana ataque a una nave americana, habrá una respuesta. Pero mientras tanto, creo que estamos al nivel del status quo, donde está toda una gran fuerza desplegada. Y recordamos, el Mar Caribe no es pequeño, entonces hace falta una coordinación estratégica, logística, para cubrir todo ese espacio y seguir previniendo o capturando a los que están moviendo droga y dinero. Era el coronel en retiro del Ejército de los Estados Unidos, Eric Rojo, quien a propósito conoce bastante bien Venezuela, ya nos lo decía aquí en Diálogo con el programa La Tarde Fin de Semana. Coronel, gracias por haber estado aquí. Un gusto, buenas tardes a todos.